La monja y los niños. Contaré una historia que nos sucedió a mi amiga y a mí. Un día común. Salimos temprano de la secundaria donde estudiábamos. Como era muy temprano y no queríamos regresar a nuestras casas, fuimos a pasear por un arroyo cerca de ahí. Se nos ocurrió la idea de jugar a empaparnos, metiendo las piernas, y terminamos explorando del otro lado del arroyo. De pronto, en unos cuantos minutos comenzó a llover muy fuerte y estábamos un poco lejos explorando. La lluvia era tan fuerte que parecía como si estuvieras dentro de una regadera mojándote. Corrimos rápido para regresar, pero cuando llegamos al arroyo, estaba un poco más lleno de agua y aparte corría muy rápido. Nos dio miedo cruzarlo, podría ser peligroso. Así que decidimos esperar bajo un tipo puente para que bajara un poco su nivel y después cruzarlo. Cada vez se hacía más tarde y no paraba de llover. De lo aburrido que estaba, comencé a escribir mensajes en el puente. De pronto, mi amiga me habla y me dice: ¿ya viste esos niños jugando dentro del agua? Es bien peligroso. Pero yo no veía a nadie más ahí. Le pregunté: ¿dónde? Ella me señalaba, pero no había nadie ahí. ¿Estás jugando? Yo no veo a nadie. Ella se asustó mucho y la verdad es que yo también. No parecía que bromeara conmigo. Me dijo: ya vámonos, por favor. Pero era imposible irnos. Estaba muy fuerte la lluvia y el arroyo subía cada vez más, de modo que podría pasar alguna tragedia. Nos aguantamos el miedo. Estábamos sentados y mi amiga comenzó a rezar mientras yo, para distraerme, comencé a escuchar música en mis audífonos. A los minutos de estar tranquilos, comencé a escuchar unas risas de niños muy fuerte. Al voltear a ver a mi amiga, ella tenía una cara de espanto viendo hacia mi lado. Me quité los audífonos y volteo a ver. Vi a dos niños parados unos metros delante de nosotros. Mi amiga aterrada sostuvo mi mano. Yo también estaba aterrado, pero no dejé que se me notara. Les pregunté qué hacían en ese lugar solos en la lluvia y jugando dentro del arroyo. Les hice saber que era peligroso. Ellos se voltearon a ver, riéndose de mi comentario. Les volví a preguntar que con quién estaban, y callados, uno de ellos levantó su mano señalando algo a lo lejos. Mi amiga y yo volteamos hacia la dirección donde señalaba. Vimos una monja del otro lado del arroyo. Ella estaba parada, viéndonos fijamente a nosotros. Me percaté que cuando notó que la veíamos, comenzó a acercarse hacia donde nos encontrábamos. Comenzó a cruzar el arroyo sin problemas, y lo más escalofriante es que notamos que flotaba sobre el agua. Mi amiga estaba tan aterrada que comenzó a llorar gritando y tratando de correr, pero uno de los niños dijo: es mejor que no corras, te va a alcanzar. Yo no sabía qué hacer. Cuando la vimos, me quedé completamente en shock. Mientras más comenzaba a acercarse, noté que no tenía ojos, solo tenía dos agujeros negros. En eso reaccioné y tomé a mi amiga del brazo. Nuevamente, uno de los niños habló y dijo: no podrás llegar a casa. Comenzamos a correr metiéndonos hacia el arroyo. Por más que hacíamos el intento de avanzar, el agua estaba tan pesada que era muy difícil. Pero con la adrenalina que teníamos, seguimos avanzando sin mirar hacia atrás. También gritamos pidiendo ayuda, pero nadie nos escuchaba. Mi amiga y yo sentimos que nos jalaban hacia atrás. No sé cómo lo logramos, pero pudimos salir del arroyo. Ayudé a mi amiga jalándola para sacarla, y al voltear a ver hacia donde estaba la monja, estaba parada al otro lado del arroyo, viéndonos con una sonrisa escalofriante en su cara. Aún al recordarlo, me causa escalofríos. Tomó a los niños de las manos y desaparecieron enfrente de nuestras narices. Salimos corriendo y nos topamos con un señor que pasaba por ahí.
Le pedimos ayuda y nos sacó de ahí llevándonos a su casa, que se encontraba muy cerca del lugar. Estuvimos unas horas hasta que parara la lluvia. Obviamente el señor se asustó al vernos pálidos y sin aliento. Con la voz cortada, tratábamos de platicarle, pero fue tan fuerte la impresión que tuvimos aquel día que no nos entendía. Más tranquilos, pudimos platicarle bien sobre la escalofriante monja y los niños. Él dijo que nunca había visto una monja, pero que tal vez era la Llorona, pues se decía que varias gente de la zona la había visto. A mi parecer, esa era una monja, ya que tenía todos los rasgos de una. Cuando pasó la lluvia, el señor se ofreció a llevarnos a casa y nos fuimos de ahí. Mi mejor amiga dice que a veces ha llegado a soñar con aquella extraña mujer. En fin, gracias a Dios estamos a salvo. Y hasta la fecha, no hemos vuelto a ese espeluznante arroyo. Esta historia la cuento desde Tepic, Nayarit. Me pide cabello. Les voy a contar una historia que me sucedió hace 3 años. Todo comenzó cuando mi mejor amigo se fue a vivir del pueblo hacia una lejana vereda que quedaba entre montañas. Este quedaba hacia las afueras del pueblo. Un día le comenté a mi mamá que quería ir a visitar a mi amigo. Normalmente nos veíamos una vez al mes, y ahora me tocaba a mí ir a visitarlo. Mi mamá, sin ningún problema, me dio el permiso, pero solo por 2 días, así que me regresaría hasta el domingo. Un viernes por la tarde, eran como las 4:30. Me fui con la bicicleta hacia la vereda. Su casa quedaba a 2 horas en bici. Todo comenzó al llegar a un arroyo que estaba por el camino. Cuando iba pasando por ahí, comencé a sentir una brisa de aire muy helada. Todo mi cuerpo se erizó y comencé a tener un poco de miedo. Lo único que hice fue pedalear un poco más rápido. Cuando llegué hasta la montaña, seguía sintiendo la brisa de aire, pero ahora era muy helada. Supongo que por la altura. Me estaba congelando y sentía que mis piernas no podían seguir más. Así que decidí bajarme de la bici y descansar un rato, sentándome por un lado del camino. Mientras descansaba, tomé mi pequeño bote de agua para darle unos tragos e hidratarme un poco. Pero al tomar no salía nada de agua. El bote estaba completamente vacío. Se me hizo muy extraño, ya que antes de emprender el camino, estaba seguro de haberlo llenado por completo. Pensé que tal vez en el camino se me había tirado, así que no le tomé mucha importancia. El sol comenzaba a meterse, así que decidí seguir el camino. Cuando me levanté del piso y tomé mi bici, creí haber escuchado que alguien habló. Se escuchó como una voz muy tenue. Me dio mucho miedo, pero aún así trataba de darme a la idea de que había sido el viento fuerte. Decidí continuar mi camino, pero al subirme, me percaté de algo muy escalofriante. La bicicleta no tenía la cadena. Estaba tan impresionado y no sabía qué pasaba porque unos minutos antes, la cadena ahí estaba. No sabía qué hacer. Busqué por todos lados y no estaba. Tenía mucho miedo, no podía creerlo. Después de buscarla por el camino y no encontrarla, me resigné. Tenía mucho miedo, estaba solo en un camino despoblado. Comencé a llorar de miedo e impotencia. No pude evitarlo. Dejé mi bicicleta entre unos árboles escondida para después recogerla, ya que me estorbaría por el camino y tenía que llegar ya a la casa de mi amigo. Comencé a caminar apurado cuando de pronto escuché nuevamente esa espeluznante voz, pero ahora estaba seguro que era una voz. La había escuchado más fuerte a un lado del camino. Era una escalofriante voz como de un hombre ronco. Me asusté tanto al voltear y no ver a nadie,
Así que comencé a correr lo más rápido que pude, aterrado. Al correr tan rápido, sentí que fui empujado por alguna fuerza invisible, cayendo muy fuerte en el piso. En ese momento, no sabía qué pensar. Mi mente no reaccionaba. Todo había sido en cuestión de segundos. Estaba boca abajo. Cuando intenté pararme, me sentía muy pesado. No podía levantarme y mi cuerpo no reaccionaba. Sentía algo muy pesado sobre mi espalda. Ni siquiera podía voltear a ver qué sucedía. No reaccionaba para nada mi cuerpo. Mis ojos comenzaron a llorar de miedo y no podía sacarme las lágrimas. Lo único que se me ocurrió al momento fue rezar en mi mente, pero de pronto escuché un susurro bien marcado en mi oído que dijo: Dame tu pelo, dame tu piojo pelo. Sentí una adrenalina de miedo y comencé a intentar moverme muy alterado, hasta que mi cuerpo reaccionó y pude pararme. Sin mirar hacia atrás corrí sin parar y sin descansar. Logré llegar a la casa de mi amigo como a las 7 de la noche. Estaba desesperado y sin aliento. Mi amigo y su mamá trataron de tranquilizarme, y cuando estaba más calmado, les platiqué todo lo que había sucedido en el transcurso del camino. Esa noche no pude dormir, solo tenía un fuerte dolor de cabeza. Quería regresar a mi casa, pero no quería volver a pasar por ahí. Al día siguiente, la mamá de mi amigo me llevó con un pastor. Le tuve que contar todo, y me dijo que la única solución era cortarme todo el cabello y quemarlo. Aunque suene asombroso e increíble, se trataba de algún alma en pena que por alguna extraña razón quería mi cabello. Al regresar a su casa, los papás de mi amigo me acompañaron a casa, y después de que corté mi cabello, no he vuelto a pasar por algo así. Realmente pensé que no viviría para contarlo. La niña del hotel. Cursaba la universidad en aquel entonces. Era mi segundo semestre. Yo estudiaba turismo y tenía que realizar prácticas profesionales para poder acreditarlo. Las prácticas las realizaba en un hotel de negocios de una conocida cadena. Se ubica en el centro de mi ciudad, entre avenidas principales. A dichas prácticas tenía que ir después de clases por la tarde. Como tenía poca experiencia, me asignaron al departamento de ama de llaves. Y entre mis tareas, era andar de un lado para otro con la camarista de turno de la tarde. El nombre de la señora era Sonia. La limpieza de las habitaciones eran realizadas en su totalidad por las del turno de la mañana. Así que nuestras actividades eran pocas. Solo nos encargábamos de realizar las cortesías nocturnas para huéspedes distinguidos. Cosas como dejarles un chocolate sobre la cama, cerrar las cortinas, dejar la televisión en un canal con música tranquila, etc. Eran actividades muy fáciles y a veces, por la poca ocupación, nos daba oportunidad de realizarlas tranquilamente. Hay ciertas habitaciones que tienen una vista hacia la avenida más importante, pero justo de ese lado se encuentra un edificio donde todas sus ventanas son de espejo y se refleja el hotel donde realizaba mis prácticas al asomarme. Cabe mencionar que recién llegada al hotel, además de mi poca experiencia, ya era un ambiente laboral real. Era obvio que no todos iban a ser tan amables, y al ser nueva, no faltaba quien tratara de hacerte la novatada. Así que un día me tocó ir a entregar unos artículos a una habitación, siempre por el elevador de empleados. En dicho elevador, me encontré un chico del cuarto de servicio y me preguntó: ¿cómo le va, compañera? Ya le tocó ver a la niña que se aparece. En mi mente solo pensaba que me quería molestar con algo tan trillado como una niña fantasma.
Pasó el tiempo. Mis prácticas no durarían mucho, si acaso 2 meses, pero de cualquier manera se convirtió en una rutina. Además, hice una buena amistad con Sonia. En algunos momentos, mientras realizábamos las cortesías nocturnas, abríamos las cortinas de las habitaciones para ver las luces de los carros y la ciudad. Pero nunca olvidaré esa noche. Eran casi las 10 en punto. Nos encontrábamos en una de las habitaciones Sonia y yo, y como de costumbre, abrimos las cortinas. Estábamos platicando, cuando de pronto dirigimos nuestra vista hacia el frente, hasta el edificio de las ventanas de espejo, justo en una de las habitaciones que reflejaba el hotel, pero 2 pisos más arriba de la habitación donde nos encontrábamos, se podía observar que las cortinas se estaban moviendo. las estaban moviendo, pero de una manera muy violenta de un lado para otro. Las cortinas en sí son muy pesadas y además se podían dañar. Lo primero que hicimos Sonia y yo fue tomar las hojas de asignación de las habitaciones. Esto era para poder saber cuál era el nombre del huésped que se encontraba en esa habitación y poder realizar el procedimiento correspondiente. Nuestra sorpresa fue que al revisar las hojas, venía señalado con marcatextos: piso bloqueado. Cuando se bloquea un piso, se corta toda la electricidad y obviamente nadie puede accesar. Lo primero que pensamos era que tal vez un huésped por juego o ya sea en estado de ebriedad pudiera estar ahí. Entonces, lo que hizo Sonia fue llamar por radio a seguridad. Por el horario, solo quedaba el vigilante de la entrada, el cual no podía moverse de ahí, por lo que nos tuvo que acompañar un chico de mantenimiento. Así que subimos los 3 solamente a revisar. Subimos por el elevador de servicio y ahí comenzó el terror. Las puertas del elevador se abrieron muy lentamente y lo primero que te topabas cuando se abrían las puertas era el cuarto de blancos, donde las camaristas guardan toallas, sábanas y esas cosas. Del lado derecho se encontraba la puerta de vaivén que da hacia el pasillo de las habitaciones. Entre los nervios, la poca luz y que el chico de mantenimiento solo llevaba una linterna para iluminar, además de la angustia de saber qué pasaba dentro de esa habitación, íbamos muy nerviosos, pero aún así conservamos un poco de coraje para poder seguir. Abrimos la puerta de vaivén y nos encontramos con la dichosa habitación. Estaba la puerta entreabierta. Se veía iluminado por dentro, ya que las cortinas estaban abiertas y entraba la luz de fuera. Los 3 entramos a la habitación para investigarla, y justo atrás de nosotros escuchamos una risa traviesa. Volteamos inmediatamente y ahí estaba. Era una niña con vestido antiguo. Se cerró la puerta de la habitación con un fuerte golpe donde se encontraba atrás de la niña. La sangre se nos fue a los pies. Los 3 la estábamos viendo y entonces Sonia entró en una crisis de histeria. Estábamos aterrados. La niña desapareció al instante frente a nuestras narices y justamente corrimos hacia la puerta para abrirla, pero estaba cerrada con llave. De nuevo escuchamos la risa de la niña, pero no podíamos verla por ningún lado. No sé cómo pudimos lograr abrir la puerta, y todos corrimos hacia el elevador para salir de ahí. Como cosa hecha adrede, el elevador no llegaba al piso. Estaba más lento que de costumbre. Desesperados le picamos al botón muchas veces. Ya queríamos salir de ahí, hasta que llegó. Logramos bajar. Nos dirigimos a la oficina de ama de llaves, y ahí tratamos de calmarnos. Aún más Sonia, que estaba muy alterada. Yo estaba callada y en shock. Trataba de procesar lo que habíamos visto. Después de un rato, más calmados,
Le hablamos a todos quienes estuvieran disponibles para contarles el terrible suceso que habíamos pasado unos minutos atrás. Llegó la hora de mi salida y mis papás pasaron por mí. Yo aún sigo con la cabeza dándome vueltas, tratando de entender si lo que había pasado era real. En la caseta de salida me encontré con el guardia. Él tenía muchísimo tiempo trabajando ahí y me dijo con mucha naturalidad: «Ay, señorita, ya le tocó ver a la niña. No podía irse sin su novatada». Me contó que para los que tenían más tiempo laborando ahí, ya era costumbre verla, y no solo en ese lugar. A veces era en el restaurante, en las escaleras de emergencia o en cualquier otro piso, y la han visto en vivo y caminando por las recámaras. También me contó que aquel mesero del cuarto de servicio había tenido una experiencia cuando tenía pocos días trabajando, pero él la había escuchado por teléfono. Pasaron 2 meses y terminé mis prácticas en aquel espeluznante lugar. Han pasado ya 10 años y es fecha que no puedo voltear a ver esos edificios. Me da muchos escalofríos siquiera recordar aquella escena. El Hotel Embrujado. El Hotel Arce actualmente está ubicado por la segunda cuadra de Jirón Moquegua, en la Ciudad de los Vientos, justo por donde están las vías del tren. Hace algunas décadas, había una familia que decidió poner un hospedaje para los viajeros, debido que en Juliaca era un punto estratégico importante del comercio. Recién comenzaba con su auge y crecimiento. Se convirtió en el primer hotel de todo Juliaca y además el más grande. Incluso actualmente es el más grande. Un día una pareja fue a hospedarse a este hotel. Mientras dormían por la noche, unos ruidos extraños comenzaron a escucharse. Estos eran tan fuertes que la pareja terminó despertando. Se escuchaban unos fuertes y espeluznantes lamentos que venían del último piso. La pareja decidió ir a ver qué sucedía. Creían que tal vez alguien estaba en problemas. Fueron en busca del sonido para supuestamente ayudar a la persona que emitía esos gritos. Lentamente llegaron al 3er nivel. Todo estaba muy oscuro. Se acercaron a la habitación donde al parecer se escuchaban más fuertes aquellos gritos. Tocaron a la puerta pero nadie abría, y se dieron cuenta que la puerta estaba abierta, así que entraron al cuarto. Cuando comenzaron a caminar en la oscuridad de aquel cuarto preguntando si necesitaban ayuda, nadie les contestó. Pero después vieron algo con aspecto diabólico. Este ser tenía cuernos y su aspecto traslúcido como la de un fantasma. Se asustaron tanto que la esposa salió corriendo del cuarto aterrorizada. Bajó rápido hacia donde se encontraba el encargado para contarle todo lo sucedido. Pero al llegar, se percató que de lo rápido que corrió y la adrenalina, su esposo no estaba detrás de ella. El encargado le pidió a la mujer que se retirara y que se tranquilizara mientras él y otros del personal iban en busca de su esposo. Los encargados fueron a indagar en el último piso para descubrir lo que estaba sucediendo. Entonces entraron a la habitación y encontraron al esposo de la señora tirado en el piso. Todo estaba cubierto de sangre. El dueño decidió mantener todo en secreto para no perjudicar al hotel y cerraron el último nivel. Tiempo después, el hotel seguía en funcionamiento, pero todos los que se hospedaban escuchaban gritos y escalofriantes lamentos. Muchos años después, el hotel ya no tenía tantos clientes debido a los rumores de los sucesos que habían ocurrido, así que decidieron cerrar el hotel. Este duró mucho tiempo cerrado, hasta que unos nuevos inversionistas lo compraron y volvió a abrir de nuevo. Se dice que aún se escuchan ruidos extraños en ese hotel. Un día, un grupo de jóvenes se hospedaron en ese hotel. Todos eran compañeros de estudios,
y dentro de él, uno de ellos desapareció misteriosamente. Nunca más lo volvieron a encontrar. En la actualidad, muchas personas hablan de ese hotel por todas las historias contadas y de muchas versiones distintas. Otra de las versiones, se dice que una familia habían alquilado una habitación y amanecieron muertos. Desde ahí, dicen que esa familia aún están en ese hotel como almas penando misteriosamente. Cada familia que ha llegado ahí muere misteriosamente a los pocos días de salir. Existen muchas versiones, no se sabe cuál sea cierta. Ni siquiera se sabe la verdadera historia del Hotel Arce, pero lo cierto es que ahí pasan cosas paranormales y casi nadie se atreve a ingresar a ese hotel. La sombra y el paciente. Quiero relatar una anécdota que me sucedió hace algunos años en mi trabajo como enfermero en una sala psiquiátrica de Venezuela, en donde estuve bastante tiempo en el turno de la noche. Había un paciente muy joven que habían hospitalizado. Tenía unos 3 días en la sala y su diagnóstico era depresión. Hablaba muy poco. Solo decía que él no tenía nada, que alguien poderoso le había puesto un espíritu para dañarlo. Incluso decía que necesitaba un padre o un sacerdote para ser ayudado. A veces se le veía murmurar mientras caminaba por los pasillos. También volteaba la cara como si estuviera hablando con alguien más. Estoy un poco habituado a este tipo de pacientes, por lo que lo tenía en vigilancia para que no fuera a hacerse daño. Una noche, quizá el tercer día que se ingresó el paciente, llegué a mi guardia nocturna. Para mi pesar, estaba yo solo laborando debido a la falta de personal. Me llamaron por teléfono y la supervisora me dijo que mandarían a algún enfermero en el transcurso de la noche. Al pasar una hora llegó una enfermera a ayudarme. Ella era del turno matutino y estaba haciendo las guardias. Se le veía un poco nerviosa por trabajar por primera vez con pacientes psiquiátricos. Hicimos el trabajo y ella se sentó a platicar con el paciente nuevo. Este le contó sobre lo que pasaba, que él no tenía nada, que todo era un muerto que lo acechaba. La enfermera lo calmó, le dio ánimo y le dijo que eso del muerto era solo una fantasía. Le decía al paciente que esas cosas no pasaban, que pronto estaría bien con la medicación y volvería a su casa. Así pasó un buen rato hasta que llegó la hora del descanso de los pacientes. La enfermera le tocó descansar primero y yo me quedé de guardia. Ella se fue a dormir en la sala, que es un área donde los enfermeros descansamos. Ya era más de la medianoche cuando escucho unos pasos caminar rápidamente por el pasillo. Se trataba de la enfermera. Llegó hacia donde me encontraba. Ella se veía como si hubiera llorado, con la cara de espanto. Al verla, me asustó un poco y le dije: ¿Qué pasa? Todavía falta que termine tu hora de descanso. Hasta las 2 de la mañana. Aún es mi turno de estar aquí. Ella se sentó a mi lado y me contó algo que todavía hasta el día de hoy me da escalofríos de solo recordarlo. Ella me dijo: cuando me fui a dormir, al cabo de un tiempo sentí una presencia. Yo creo que estaba entredormida cuando lo sentí. Al abrir mis ojos, pude ver una sombra delante de mí. No podía gritar ni moverme. Esta sombra se acercó a mí y con una voz chillona y escalofriante me dijo: Deja a ese paciente. Déjalo. Él es mío. Si no lo dejas en paz, volveré por ti. Ella me contó que estaba paralizada del miedo. No podía creer lo que estaba sucediendo hasta que pudo pararse y correr hacia donde yo estaba. Ella recordó la plática que tuvo con el paciente
y que le dijo que no creyera en espíritus. Estaba sentada con una cara que realmente me atemorizaba. Ella no podía más y comenzó a llorar mientras yo intentaba calmarla. No soy muy creyente, pero aún así del miedo, los dos comenzamos a rezar unos minutos para tranquilizarnos. Preferí acompañarla hasta que amaneció. Al terminar la guardia, ya estábamos más tranquilos. Pero antes de irnos, con mucho miedo en su rostro me dijo que nunca más volvería a trabajar en esa sala. Tuve varios días libres y cuando regresé al trabajo, ya el paciente había sido dado de alta. En una ocasión, le comenté lo sucedido a un médico psiquiatra con quien tenía una amistad y en realidad me sorprendió su respuesta, siendo que él es un hombre de ciencia. Amigo, es un mundo extraño. Hay cosas que he visto que no he podido explicar. En algunas ocasiones, he recurrido a sacerdotes para ir juntos a ver a los pacientes. Alguna vez, también tuve miedo. Espero que les haya interesado el relato. Soy nuevo aquí y quería compartir esta experiencia de mi vida con ustedes. Saludos desde Venezuela. Historia de William Castell. Hola, soy Gerardo y quiero relatar una de las pocas historias escalofriantes que me han pasado. Me gustaría que la compartieras. Era un día común. Recuerdo que fue un jueves por la tarde. Yo estaba remodelando mi recámara, así que compré unas pinturas para comenzar el trabajo al día siguiente. Llegó la noche y me recosté. En ese tiempo, mi recámara era completamente blanca con 2 ventanas y una puerta corrediza. Una vez amaneció, comencé a sacar todas las cosas de mi recámara para comenzar a pintarla. De pronto, me di cuenta que olía muy mal, como a carne en descomposición. No le tomé mucha importancia, pues pensé que habría sido algún roedor, y seguí retirando mis pertenencias, hasta que llegó el momento de sacar mi cama. Claramente vi cómo una sombra salió debajo y salió por la ventana. Me espanté mucho, pues me encontraba solo en casa. Terminé y limpié todo para comenzar a preparar la pintura. Comencé a pintarlo. Recuerdo que me pasé todo el día y cayó la noche. Ahí fue donde decidí dejar las brochas y rodillos para ir a dormir. Aproximadamente a las 2 de la mañana, comencé a escuchar ruidos en mi recámara. Yo estaba dormido en otra habitación. No tomé mucha importancia porque pensé que habían sido mis gatos, así que volví a conciliar el sueño. Al día siguiente subí y todo estaba en su lugar. Solo que me llamó la atención unas manos con dedos largos que estaban marcadas en el techo. Le dije a mi hermana y ella me dijo que escuchó ruidos en la noche, pero ella pensó que era yo. Después de un día largo y terminando de remodelar, comencé a enmueblar y decidí que esa noche la pasaría en ese cuarto. Al día siguiente tenía un dolor muy intenso en el cuello. Un poco preocupado, salí y fui a tomar un baño. Cuando salí de subí a mi recámara, abrí mi closet y vi una marca con forma de cruz. Me espanté mucho. La toqué y era como si la hubieran tallado en el muro. Después de un rato volví a dormir, pues me sentía muy cansado. Después de un rato volví a mi cama intentando dormir, pero no podía conciliar el sueño. Así que decidí cerrar los ojos hasta quedarme dormido. Con los ojos entrecerrados, vi entre las rendijas del armario cómo la cruz se estaba poniendo de un color muy rojo tipo fuego. Después de un tiempo esta se apagó y salió un humo negro.
Este humo comenzó a tomar una forma humanoide muy alta. Comenzó a arrastrarse por todo el techo y yo no podía hacer nada. Me encontraba petrificado mirando esa silueta terrorífica. Después, se detuvo encima donde estaba mi cama. Giró su cabeza. No le pude ver el rostro. Solo veía unos ojos color rojo y amarillo, con una combinación de colores que no puedo describir. Después, este cayó al suelo mirándome fijamente. Su rostro estaba cambiando. Era horrible, escamoso. Y me dijo: Tranquilo, si lo encuentras, entiérralo. Y después, este ser desapareció. Nunca supe qué era, pero hay veces que logro ver cómo por la ventana un hombre se asoma y mira fijamente con la mirada vacía. Actualmente este cuarto fue cerrado y no lo volvieron a abrir para nada, pues cualquiera que durmiese ahí era acechado por esa cosa toda la noche. Esta historia es completamente real. Gracias por compartir mi historia.